Estás ante un problema de campo magnético y de inducción magnética. Y en este problema hay varios datos del enunciado que te dan una información bastante valiosa para poner en orden lo que tienes que hacer. Te dicen que hay una espira circular de 5 centímetros de radio que está inicialmente horizontal y que gira a 60 revoluciones por minuto en torno a uno de sus diámetros en un campo magnético que vale 0,2 Tesla. Tienes que dibujar una gráfica, ¿verdad?, con el flujo magnético a través de la espira en función del tiempo entre los instantes t igual a 0 y t igual a 2 segundos. Y además tienes que indicar el valor máximo de dicho flujo. Y después, por otro lado, te dice que escribas la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo y además indica el valor para t igual a 1 segundo. Bueno, pues si empezamos por el primer apartado, en el que me piden cuál sería el flujo magnético, lo primero que tienes que tener en cuenta es la definición de flujo. Y el flujo se definía, en este caso el flujo magnético, como el producto escalar de dos vectores, que eran el vector del campo magnético, el vector B del campo magnético, y un vector S, que es un vector que está asociado a la superficie, en este caso, de tu espira. Así que podríamos decir que, como ves aquí ahora, la expresión que vas a tener es este producto escalar, de manera que el flujo es el producto escalar entre B y S. Recuerda que este vector S es perpendicular a la superficie de la espira. El producto escalar de dos vectores era igual al producto de los módulos, es decir, B por S, y por el coseno del ángulo que forman B y S en cada instante. Claro, si tu espira estuviese quieta, ese ángulo sería un valor concreto, pero tu espira está girando, ¿verdad?, sobre uno de sus diámetros, ha dicho. Entonces, ese valor de tita, ese valor de el ángulo, va a depender del tiempo. Y ahí está la clave que tienes que tener en cuenta para poder avanzar en el ejercicio. De manera que este valor del ángulo va a depender de qué. Fíjate que te lo pongo aquí. Este ángulo va a depender de la velocidad angular con la que gira y, por supuesto, el tiempo. Es una magnitud angular, así que tendríamos velocidad angular por el tiempo. Y esta velocidad angular, recuerda que era el producto de 2pi, que equivale a una vuelta completa, por la frecuencia con la que gira. Y aquí viene una de las cosas que vas a tener que tener en cuenta un poquito más adelante. Así que a partir de esta expresión vas a poder hacer el cálculo de ese flujo. ¿Cómo te quedaría? Bueno, pues simplemente vamos a escribir la expresión. Tienes que el flujo sería el vector B, cuyo módulo conoces, que es 0,2, por S, que tiene que ver con el área de la espira. Te han dicho que es una espira circular. Recuerda que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Y además te va a quedar el coseno por, digamos, o mejor dicho, el coseno de, y hemos dicho antes que era el ángulo, pero el ángulo lo vamos a escribir en función de 2pi f, que es el dato que te da el enunciado, la frecuencia y el tiempo. Así que fíjate que yo he escrito la ecuación del flujo, pero en función del tiempo, y este paso es muy importante. Una vez que tenemos esto, lo siguiente que podemos hacer es calcular, simple y llanamente hacer un cálculo para simplificar un poco la expresión. Yo conozco B, conozco pi y conozco el radio y lo puedo elevar al cuadrado. Cuando haga la operación voy a obtener esta ecuación que veis aquí. Lo que hay delante de la función trigonométrica coseno va a quedarme como 1,6 por 10 elevado a menos 3. He tomado solo dos cifras significativas para ser coherente con el dato, en este caso, por ejemplo, de las revoluciones por minuto. Así que sería 1,6 redondeando por 10 elevado a menos 3. ¿De dónde sale este valor? Pues sale ni más ni menos que de sustituir aquí 0,2 por 3,14 por, cuidado, el radio te han dicho que eran 5 centímetros, serían 5 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado. Cuando hagas esa operación vas a obtener este dato que te marco aquí con este rectángulo. Y después tendrías la función trigonométrica, es decir, coseno de 2pi por f y por t. Te la marco en distinto color. ¿Por qué? Pues porque te dicen que tienes que dibujar la gráfica del flujo magnético a través de la espira en función del tiempo. Y ahí es donde está el tiempo. Entonces lo que tienes que hacer es una gráfica de una función trigonométrica. Una función trigonométrica que es la función, ¿cuál? La función coseno. Así que la gráfica te va a quedar como esta que ves aquí. ¿Y por qué tiene esta forma? Bien, pues vamos a analizar ahora el por qué tiene esta forma.
nosotros tenemos que va a depender del tiempo, me han dicho que tiene que estar entre 0 y 2. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, t vale 0 en esta expresión que tenemos aquí? Recuerda que el coseno de 0 es 1, es decir, tu flujo se convertiría en el flujo máximo. Así que para los valores, digamos, de t, que sean valores como el 0, el 1, el 2, podríamos decir valores enteros, el coseno va a ser un valor máximo, va a ser igual a 1. Y eso quiere decir que tu flujo va a ser máximo, por eso va a coincidir aquí las crestas, en el 0, en el 1 y en el 2. ¿Por qué pasa eso? Bien, pues para ello tienes que comprender cuánto es el valor de esta frecuencia que tenemos aquí, que te estoy marcando aquí. Este valor de frecuencia lo vas a obtener a partir del dato que tienes aquí en el enunciado, 60 revoluciones por minuto. Fíjate cómo hago la conversión. Serían 60 revoluciones partido por minuto, un minuto que son 60 segundos, y te va a quedar que es una revolución partido por segundo, o lo que es lo mismo, una vuelta por segundo. F en realidad es 1. Así que no te va a influir, para lo que estamos hablando aquí, en el razonamiento que he hecho para obtener la gráfica. Por lo tanto, ¿cuánto será el valor máximo cuando t es un número que es, como hemos dicho antes, un número entero, ¿verdad? 0, 1, 2. En ese caso, resulta que el coseno es 1 y mi flujo es máximo y lo voy a tener aquí arriba. ¿Y qué pasaría cuando t es una fracción? En este caso sería la mitad de un número entero, es decir, 0,5, en este caso 1,5, 2,5, pues que estaríamos en el valor mínimo. Porque como esto es un 1, por ejemplo, 0,5 por 2pi sería igual a pi. Y el coseno de pi, ¿cuánto es? Pues sería menos 1. Así que tendrías el valor mínimo. Como la función es trigonométrica y varía entre el 1 y el menos 1, los valores máximo y mínimo serían, como ves aquí, el 1.6 por 10 elevado a menos 3 o el menos 1.6 por 10 elevado a menos 3. Fíjate que ya está hecha la gráfica que te pedían en el apartado A y tan solo tienes que deducir el valor máximo. El valor máximo es justamente este que estamos diciendo, cuando estamos en el pico de la gráfica. Por lo tanto, el flujo máximo es 1.6 por 10 elevado a menos 3 y la unidad que son Weber. Ya tienes completo el apartado A. Ahora te dicen que tienes que escribir la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira. ¿Y cómo hago eso? Pues aplicando la ley de Faraday. Vamos a aplicar la ley de Faraday y me decía que la FEM, la fuerza electromotriz que se induce, ¿verdad?, como consecuencia de este cambio del flujo, tiene que ver con esa variación del flujo, pero siempre cambiada de signo. Es decir, la FEM inducida es igual a menos, y esto es muy importante, la variación del flujo con respecto del tiempo. Claro, para poder aplicar esta ecuación tengo que, por fuerza, usar la ecuación del flujo que depende del tiempo. Por lo tanto, me voy a fijar en esta que tengo aquí, ¿verdad? Y hago la derivada de esa función que depende del tiempo. Al ser una función trigonométrica, vamos a tener en cuenta ya que f vale 1, es decir, podemos quitarlo de dentro del paréntesis porque sería multiplicar por 1. Lo que voy a hacer es aplicar la regla de la cadena y obtengo el siguiente valor. Sería 1.6 por 10 elevado a menos 3, y ahora aplicando la regla de la cadena sería la derivada de lo que hay dentro, que es 2pi por t, es decir, 2pi lo tiene fuera, y la derivada del coseno, que es menos el seno. Por eso no hay un signo menos aquí delante, porque el menos que me quedaría al hacer la derivada del coseno, ¿verdad?, con este menos que teníamos delante sería un más, y por lo tanto dentro me quedarían 2pi t. Así que la expresión de la fuerza electromotriz es justamente esta que ves en rojo. 1.6 por 10 elevado a menos 3 por 2pi. Si quieres puedes hacer la operación y obtienes el número, digamos, sin necesidad de ponerlo en función de pi, por el seno de 2pi-t. Y me dice cuál es el valor de esta fuerza electromotriz inducida cuando t es igual a 1. Claro, si te vas a la expresión y tomas que t es igual a 1, vas a tener que sería la función trigonométrica el seno de 2pi. ¿Y cuánto vale el seno de 2pi? Pues ni más ni menos que 0. Así que la respuesta a esa última cuestión sería que la fuerza inducida, la fuerza electromotriz inducida, sería igual a 0. ¿Por qué? Pues porque en este caso esa fuerza electromotriz depende del seno y no del coseno. Con esto queda resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, por favor, dale al like y además, si te suscribes al canal me ayudas mucho a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.